difícil y complejo. Apenas el 19% de los venezolanos apoya mucho y algo a la oposición, mientras el chavismo mantiene una base social de apoyo de alrededor del 40%. Y los niní siguen creciendo y hoy representan al 39% de los venezolanos. Y lo más grave, 82% de los venezolanos demandan caras nuevas en el liderazgo de la oposición. Hasta ahora, la oposición se ha comportado con cierto éxito desde el punto de vista electoral, pero todavía no se ha convertido en una alternativa que convoque, que persuada, que movilice a la mayoría de los venezolanos. No ha logrado cambiar la correlación de fuerzas sociales y simbólicas que hoy favorece ampliamente al chavismo. Es indudable que la oposición ha hecho esfuerzos por comunicarse con el país y ha logrado importantes avances electorales. Sin embargo, su mensaje no logra subir al cerro, no logra conquistar a las mayorías populares. Hoy analizaremos esta situación con nuestro invitado Antonio Ekarri y le preguntaremos cuál es, a su juicio, el futuro político de la oposición. Antonio Ekarri, abogado, profesor universitario, creador de la Alianza del Lápiz, fue candidato a la alcaldía de Libertador en las pasadas elecciones municipales y ahora es presidente de los socialcristianos en Caracas. Antonio, tú has subido cerro, incluso fuera de campañas electorales. Permanentemente. ¿Con qué te has encontrado? Bueno, con un país que no se parece a la inmensa riqueza que tiene nuestro subsuelo, con un país que necesita muchísima atención y con un país desasistido, un país que tiene carencia de muchísimas oportunidades, Oscar. ¿Qué has encontrado emocionalmente? Emocionalmente me he encontrado a muchas madres con mucho sufrimiento. La violencia se ha apoderado del día a día de los sectores populares de Caracas. Está inmerso el modus vivendi alrededor de la violencia. Si tú no estás atado de alguna manera, alguna relación con la banda delictiva ¿Qué te dice de la zona. gente? ¿Pero qué te dice la gente cuando te ve? Bueno, Porque no tienes pinta de pobre, no tienes pinta de obrero. ¿Qué te dice la gente? ¿No pareces un ser extraño? No, en lo absoluto. Siempre he ido con la misma pinta que es la pinta de profesor. Y entonces siempre vamos con un proyecto muy específico, porque es que no vamos además de algún evento social que tenga que ver con el sector, que es el cumpleaños de mi comadre o el cumpleaños de alguno de mis ahijados, etcétera, etcétera, o a cualquier acto de Día de las Madres, etcétera. Pero cuando uno va para allá, uno siempre es recibido con muchísimo afecto. Con muchísimo afecto cuando vas con una propuesta en la mano y que siempre han sido nuestros programas sociales. ¿Con qué propuesta? Por ejemplo, hemos ido siempre con la bandera de la educación, pero con una cosa muy concreta. Mira, nosotros queremos hacer que este salón de esta casa en este sector popular se convierta en un aula de clase y comencemos a que las madres de aquí, de esta misma zona, puedan adquirir destrezas en peluquería, por ejemplo, que al final es el pensamiento de Uslar, de Simón Rodríguez, que era la educación con sentido de utilidad práctica. Ahora, una propuesta educativa en un cerro, en una zona popular, donde la inseguridad, el alto costo de la vida, las dificultades de transporte, de acceso, son tan difíciles, tan dolorosas. ¿Qué te dice la gente? Porque pareces un marciano haciendo una propuesta que no tiene que ver, pareciera que no tuviera que ver con la realidad del barrio. Es una falsa percepción. La primera necesidad que tiene la gente en los sectores populares es que quieren que sus hijos prosperen, que sus hijos se superen. Y la única vía es la solución. De ahí que muchos de nuestros eslogan electoral, mi eslogan electoral ha sido educación y solución, por una frase precisamente que encontramos en el Guarataro, que decía, Ekarri, es que educación es solución. Es decir, la solución primaria que requiere, que buscan las madres de Venezuela, esas madres que son madres y padres a la vez, que son madres muy jóvenes, están buscando oportunidades. Ellos saben que el motor de superación está ahí en la educación. Entonces siempre nos abren las puertas de par en par y son los más dispuestos a trabajar para superarse. Antonio, tú eres joven. Formas parte de un liderazgo emergente en la oposición. Recientemente ingresas a COPEI, que es uno de los partidos más tradicionales del país. Casa. Pero tu papá es adeco, tu familia es adeca. Bueno, papá, nosotros fuimos criados en un hogar con un respeto absolutamente hacia las ideologías y hacia las ideas. Teníamos, eso sí, la obligación de leer todo para que pudiéramos tener nuestro propio criterio. Entonces, él, que fue un promotor, por ejemplo, de las ideas de Luis Beltrán Prieto Figueroa, esas sí me quedaron aquí.
pero él, que le pasó exactamente igual con mi abuelo, porque mi abuelo no era deco. Mi abuelo era seguidor de Alirio Ugarte Pelayo y de URD, pero mi familia materna sí teníamos vínculos con una familia plural, con los socialcristianos, muy plurales, ahora, pero de respeto a las ideas y de formación a las ideas. Ahora, ¿qué haces en COPEI? Fíjate, Un líder joven, emergente, en un partido muy tradicional. ¿Es posible la resurrección de COPEI? La democracia venezolana pasa, el rescate de la democracia venezolana pasa por rescatar las instituciones partidistas, no las franquicias personales, sino realmente las instituciones partidistas que tienen ideas, que tienen ideología, que tienen principios, que tienen valores, que la gente sabe a qué atenerse con cada uno de ellos. La democracia en Venezuela se quebró en el momento en que las instituciones partidistas llegaron a lo pragmático, se olvidaron de la gente, se olvidaron del proceso de renovación. En COPEI, los socialcristianos, estamos en este proceso de renovación política, de renovación hacia nuestras bases, de reencontrarnos con el tema ideológico, pero con el tema práctico, con el tema social. Una de las doctrinas más hermosas que hay es la doctrina social cristiana. En concreto, ¿qué le ofrecen los socialcristianos a los pobres, a las mayorías? Mira, a ese cerro donde tú hay una cosa al que tú vas. que pareciera ser muy profunda o muy teórica, que es la dignificación de la persona. La dignificación de la persona, de ahí gira toda la ideología social Pero es cristiana. una de las Y en banderas sentido fundamentales del chavismo, la dignificación del ser humano, sobre todo de los sectores más humildes. Lo que pasa es que a veces es de la boca para afuera, porque el burocratismo, la ineficiencia, eso no se los permite hacer. Y por supuesto creyéndose que son ellos los únicos que pueden resolver esos problemas y nunca los han podido resolver. Ahora, ¿qué creemos nosotros? Que debe haber una dignificación de la persona humana, pero allí en nuestros propios sectores populares de la mano de la educación. ¿Cómo se calidad. dignifica un ser humano? Primero, desde el punto de vista de su formación, de darle las herramientas con calidad, porque no solamente es la educación, hay que reconocer los inmensos esfuerzos que se han hecho a través de las misiones. Eso hay que hacerlo, porque llegó educación a donde nunca había llegado, es verdad, pero falta la educación formal, la educación, pero además educación con calidad. Que la gente sepa no solamente que va a tener un título, sino que tienes unas actitudes y un proceso de formación. La educación se ve desde dos puntos de vista, o como una gestoría de títulos, o otra cosa muy distinta, que es la adquisición de destrezas para tener un oficio. Son dos conceptos totalmente distintos. Por eso nosotros nos diferenciamos del tema de las misiones, es porque nosotros creemos en que definitivamente tenemos que darle al pueblo calidad en la educación para que puedan tener un oficio. Es más, te puedo decir que la nueva frase que acompaña al logo de COPEI es educación y trabajo para vivir bien. Vamos a una pausa comercial y luego seguimos con el análisis situacional de esta semana.